Muy buenos días. Qué impresionante que es esta carta del apóstol Juan, ¿no es cierto? Sobre todo por todo lo que hemos podido ver de contexto. Casi fin de siglo, empezando a ver no solo desvíos, no solo gente que se apartaba de las iglesias, la iglesia, lo que habría en ese momento, sino el tema que empezaban, como que empezaba a desvanecerse de alguna manera la claridad, la pureza del Evangelio, y venían, como esto que hemos visto ayer, de una doctrina sobre un anticristo que se iba a oponer a Jesucristo y que iba a enfrentar a Dios y todo lo que significaba la enseñanza del gnosticismo. Por eso, gracias a Dios que el apóstol Juan, ya mayor, por ahí volví a leer que eh, esta carta podría estar fechada entre el año 85 y 95. Si era así, podía tener más de 90 años cuando escribía. Eh, por eso entendamos también, ¿no? Ese estilo así repetitivo como de querer ayudar a estos creyentes para que pudieran tener bien firme su fe en Jesucristo frente a todas las olas que venían eh, de nuevas teorías. Es interesante la última frase de esta carta. Hoy lo vamos a terminar porque es cortita, 5 capítulos, y ver si la última frase para poder darnos cuenta de lo que había, la lucha que había en su espíritu. Y por eso lo que le hacía ponerse a escribir todo esto. Vamos al capítulo 4 y como siempre lo enganchamos con el anterior porque eh, eso es lo que pasa con la lectura comprensiva. Uno se va dando cuenta, va atando cabos, va descubriendo cosas eh, que hacen que realmente ahí llegue uno al mayor entendimiento, a recibirlo. El último versículo del capítulo 3 era: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Qué importante y Dios en él, ¿no? Permanece, claro, el que obedece, pero Dios permanece en el que obedece sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Y acá está, acá hay otra aparición de la Trinidad. No lo había notado porque yo he ido anotando en mi Biblia cada vez que aparece, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero acá venía hablando de que el mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y acá dice a continuación, que el que obedece sus mandamientos permanece en Dios. ¿Cómo sabemos esto? Por el Espíritu que nos dio. Acá está completa la Trinidad de Dios, que es uno, pero que se ha manifestado en tres. Ahora acá Juan no, seguramente no terminó, punto, dice, bueno, mañana sigo con el capítulo 4. Juan siguió escribiendo, la carta era una sola, no había división en capítulos, por eso cuidado con las lecturas así separadas. Aunque uno lea un capítulo por día, cuando empieza a leer uno hay que engancharlo con el anterior porque sigue, perfectamente sigue. Puede cambiar el tema, pero es el mismo pensamiento. Bueno, vamos al 4 y al 5 en el día de hoy. La última frase es: ¿cómo sabemos? No, hay mucho de saber, de conocer y de perseverar en esta carta. Sabemos por el Espíritu que nos dio. Y Espíritu está con mayúsculas. Sigue: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Sigue estando con mayúsculas, está hablando del Espíritu Santo. Cualquiera que pretenda, y de alguna manera estaba estirando a lo anterior del anticristo, el tema de que algunos dentro de la iglesia cristiana, ya lo había dicho, que eran de nosotros, ¿no?
que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Sigue hablando el Espíritu Santo. Me llamó la atención porque es como que 4 y 5 aparece el Espíritu Santo. En el 1 y el 2 y 3 era mucho énfasis en el Padre y el Hijo. ¿Sí? Acá aparece la obra del Espíritu Santo necesaria para entender, comprender, ser inspirado, enseñado, que es lo que Jesús cuando presentó el Espíritu Santo en Juan, mismo en Juan, 15 y 16 y 14 también, habla del Espíritu en los tres, allí estaba hablando del Maestro, el que iba a enseñar todas las cosas. Bueno, entonces pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Es lo que ayer hablamos, que no negaban la humanidad de Jesús. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo, el anticristo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Primera afirmación fortísima. El que está en ustedes está en el mundo. Y está descontando esa frase de que está en ustedes. Bien, ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Acá no está hablando del globo terráqueo, sino está hablando de la mundanalidad, de la parte del mundo que no reconoce a Dios. Afirmación: nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad, espíritu con mayúscula, y el espíritu del engaño, espíritu con minúscula. Leer comprendiendo, ¿no es cierto? De manera que me gusta que nuevamente vuelve a usar la palabra distinguir, ¿sí? Había hablado de saber, discernir, distinguir, no ser engañados. Muy bien, versículo 7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Acá está el cartel para hacer el cuadrito, primera de Juan 4:8, con toda claridad. No solamente está el mandato para las relaciones entre los hombres, sino que todo lo que nosotros podemos tener es porque Dios nos lo ha dado, y quien nos lo dio es un Dios de amor. Esto es tan bueno para quienes tienen una religiosidad de ritos, de cumplir esto, lo otro, y también que piden a uno, piden a otro, pero Dios es quien es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Evangelio puro. Dios nos amó. ¿Nos acordamos de Juan 3:16? Tal cual, tal cual. Dios nos amó, envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, tercera vez que dice queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Haría falta, ¿no? Tanta repetición, ¿sí? Ya Jesús lo había repetido porque está en 13, en Juan 13, en Juan 14, en el Evangelio está repetido también.
Y acá dice en el 12, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Quiero ir al Evangelio de Juan, no lo dejé marcado, Juan 1, creo que era Juan 1, 18, no, Juan 1, a ver, donde dice que a Dios no lo ha visto. 18, 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. No tenía ningún problema Juan de repetir las mismas cosas que había puesto en su Evangelio, porque era tan importante afirmarlo. A ver, ¿dónde me quedé? No, esperen que era más arriba. Para que en el día... no, bueno, aquí está. ¿Cómo sabemos que permanecemos? Si alguien reconoce, Dios permanece en él, Dios es amor. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Este pasaje, desde el versículo 13, sigue con esa idea de permanecer. Como sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Acá hay otra vez la Trinidad. ¿Sí? El Padre envió a su Hijo, ¿sí? Y anteriormente dice, nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo. Hay que leerlo despacito, porque como todas son cosas conocidas, da la sensación, no, esto hay que desmenuzarlo muy despacito para tener, fíjense, la de veces que dice la idea de permanecer. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros? Y nosotros, Dios es amor, de nuevo en el 16, hemos llegado a saber y creer que Él nos ama. Dios es amor, el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Después habla del día del juicio y ahí frente a la idea del juicio donde aparece el temor como contrario al amor. ¿Sí? La sensación que da es que Juan está pensando en sus congregaciones, ¿no? Se dice que él era obispo de las iglesias, desde Éfeso, en todas esas iglesias, que son las 7 iglesias del Apocalipsis, a las cuales cuando el Señor al final se les reveló, le mandó mensaje a cada una. Pero él tenía en su corazón la enseñanza del amor. Se supone que esas 7 iglesias debían ser un ejemplo de amor por tener un pastor obispo. En ese tiempo, al parecer, ya había el concepto de obispo que guiaba las ovejas. Bien, vamos de nuevo sigue en el 19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. De nuevo, estamos en el 20, vuelve a mencionar lo que dijo en el 12. Vuelve, afirma.
Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. No sé, creo que había dicho ya nacido, ¿no? Que había mencionado en el 7. A ver, 4 o 7, vuelvo, porque esa repetición hace que uno diga, a ver si no se me quedó algo ahí. En el 7 volvió a decir esto mismo: amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios, todo el que ama es nacido de Él y lo conoce. Eh, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Acá en el 5.1 vuelve a decir: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Juan tenía muy claro el concepto de nacer de Dios. Me puse a pensar, Juan 3, donde le habló al sabio rabino Nicodemo, le habló del nuevo nacimiento. Y le habló del nuevo nacimiento como para empezar un diálogo con él que llegara a cómo era posible que hubiera un nuevo nacimiento. Pero cuando en su carta, años después, vuelve a mencionar, creo que encontré 3 veces que dice así: el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, recordando ese concepto. Si no me equivoco, Pablo nunca habló de nacimiento ni nacido, ¿sí? El, el mensaje de cada uno es de acuerdo a lo que ha vivido, y de Juan es lo que ha oído. Yo pensaba, Juan no estuvo. Nicodemo fue a ver a Jesús de noche, de manera que nadie se enterara, que no se le viniera en contra de él toda iba a decir la oligarquía, pero toda la parte superior de la iglesia judía. Pero Jesús debe haber contado a sus discípulos o a los más cercanos, como eran Pedro, Juan y Jacobo, su hermano, les debe haber contado esa conversación para que tuviera tan claro Juan el tema de haber nacido de nuevo. Bueno, y él vuelve: cualquier tema nuevo lo une con el amor. Entonces, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y acá viene otra nueva línea: vencer al mundo. Por ahí había dicho que el mundo no nos conoce, y parecía así como, no digo de temor, pero sí de una tristeza de convicción que el mundo no conocía a Cristo ya al final del siglo. Pero acá está hablando de victoria, eh, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. Aún hoy, especialmente hoy. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este, eh, todo esa enseñanza firme y afirmándola tenía que ver con el contexto. Todo esto está con este contexto de asombro por esa nueva doctrina del anticristo, del gnosticismo, que había venido de dudar la divinidad de Jesús y que él hubiera sido Dios encarnado. Bueno, esto en el versículo 6 viene acá un tema que hay que hacer una aclaración, que no cambia nada, pero es una aclaración que tiene que ver con todo lo que hemos recibido, de no un solo libro que se escribió una vez, que se mantuvo en algún lado guardadito y que después se tradujo. No,
La Biblia fue formada de manuscritos que se fueron escribiendo y que fueron pasando. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Agua con el bautismo y sangre con la cruz. Esto se los está marcando a los gnósticos, ¿sí? Todo fue Cristo, todo fue Dios encarnado. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Así que capítulos 4 y 5 dedicados a clarificar la presencia del Espíritu Santo. Y acá viene el versículo del cual hay una explicación, espero que sea correcta. 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Está uniendo con lo anterior, pero justamente esta frase, 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre, no aparece en la Vulgata latina, ¿sí? Y después no volvieron a aparecer, todos eran manuscritos diferentes, hasta como el siglo XII, creo, XIV, XV, pero Casiodoro de Reina, el primero que tomó la Biblia en latín y la tradujo al español, 1569, él tomó este versículo así completo, ¿sí? Por eso las Biblias que son de estudio dicen que este pasaje aparentemente es posible que haya sido agregado por algún amanuense porque está absolutamente en concordancia con todo lo anterior, no es algo, pero si es que hubo una mano humana de decir, bueno, a lo que había venido, a lo que él estaba escribiendo para la traducción, le agregó eso que venía de otra, quizás de la primera, si es que estuvo en la Vulgata latina, la primera que estuvo en latín, ¿sí? Sabemos que el Nuevo Testamento, su primera versión fue en griego. Muy bien. Simplemente por si alguno tiene alguna nota en su Biblia donde indica esto para ser absolutamente verídico, ¿no es cierto? Vamos al versículo 8. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Firmeza, otra vez, evangelio puro. Es una hermosa carta para dársela a leer a alguien que está empezando a leer la Biblia para que comprenda perfectamente el corazón del evangelio. Bueno, observaciones finales, dice aquí mi Biblia de estudio. No hay saludos, esto está dirigido así directamente a la iglesia o las iglesias de donde estaba Juan, posiblemente Éfeso y todas esas 7 iglesias que estaban bajo su dirección. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Como que faltaba afirmar bien lo de la vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Firmeza con todo lo que Jesús enseñó. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y que en este caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte.
Uy, esto, si lo sacamos así fuera del contexto, sería difícil. ¿Cómo hay pecado que Dios no pueda perdonar si alguien se arrepiente? Pero acá está hablando de maldad, o sea, esto de quien no se arrepienta, pero para entenderlo mejor está en el contexto de todo lo que significaba la doctrina del anticristo que había borrado la divinidad de Jesucristo y que estaba, aparte, lo que decíamos ayer, moralmente fue un desbarranque, porque a no tener la presencia del Señor que ha dado vida nueva, vida eterna y vida nueva, dice que fue un libertinaje la enseñanza de estos del anticristo y los gnósticos. Y va a cerrar su carta Juan diciendo, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Otra vez, nuevo nacimiento. El que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Ya lo iba afirmando, afirmando, afirmando y termina afirmándolo. Convicción no para tener miedo, ¿no? Sino para saber que lo primero que dice, sabemos que somos hijos de Dios, que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. De manera que la enseñanza del Evangelio puro está en toda esta carta, porque mucho no había hablado directamente de la vida eterna. Tampoco había hablado del principio del Espíritu Santo. 4 y 5 habla del Espíritu Santo y ahora vuelve a afirmar para no tener temor y para que la vida cristiana sea totalmente en el amor de Dios y amor a los hermanos. Y en la última frase de la cual hablaba dice, queridos hijos, apártense de los ídolos. Los ídolos eran estas nuevas creencias que borraban a Dios y a Jesucristo. Y cuán fuerte tienen que resonar estas palabras para nosotros en este tiempo. Llenos de ídolos, llenos de creencias que apelan a la necesidad de espiritualidad del ser humano que es buena, pero no la llena con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, sino que la llega con el amor a sí mismo, con la búsqueda de encontrarse a sí mismo, que no está mal si adentro de uno está Dios, que le da sentido a la vida y que le da vida eterna. Esta es una carta especial para nuestro tiempo, para todo, para todas las creencias e idolatrías que abundan por todos lados y que tenemos los cristianos tener claridad para enseñarla, para confirmarla, para explicarla, ¿sí? Usemos la palabra, hagamos que la gente que nos rodea tenga una Biblia, pero como tanta gente tiene una Biblia guardada en algún lado y no la lee, para que lea la Biblia y marcarle textos como el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan también. La victoria es del Señor. Esta no es una carta que produce tristeza ni algún tipo de inseguridad, de falta de certezas. Es una carta llena de certezas. Lo que es Dios, lo que es Jesucristo y cómo el Espíritu Santo enseña y guía. Y además que el testimonio de la obra de Jesucristo es la vida eterna. En quien cree, lo sigue y lo obedece. Muy bien, al lado de esta carta tengo segunda de Juan y tercera de Juan y vamos a leerla cuidadosamente en la próxima. Que Dios los bendiga ricamente.